¿Qué nos motiva a estar aquí? Número uno, aprender, ¿no? Todos necesitamos seguir aprendiendo, continuar con el conocimiento. El tema de comercio exterior, de logística, nunca termina, por más que he conocido personas, yo soy experto en tal tema, me quedo callado, pero le digo, siempre hay alguien que sabe más que tú o algo diferente. Hay diferentes posturas, hay diferentes acercamientos, hay diferente problemática. Y en todos los aspectos del comercio exterior y la logística van a suceder cosas extraordinarias y que nos lleva a un nuevo aprendizaje. Y ese aprendizaje nosotros en Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Coahuila, indexado a Noreste, creemos que lo debemos de compartir. No somos ese grupo o esa asociación, organización que busca que seas dependiente de él en cierta forma. Nosotros tratamos de compartir el conocimiento, las experiencias de todos ustedes al final de cuentas y que construyan un conocimiento único, que nos ayude a todos. A esta vida venimos a construir, a compartir. Yo suelo utilizar una palabra que aquí a los que están en la política a lo mejor no les cae mucho, no les cae muy bien, pero que venimos a ser contribuyentes, y contribuyentes no me refiero fiscalmente, me refiero a contribuyentes en tu sociedad, en este caso nuestra profesión. Tenemos que contribuir, aunque sea con un pequeño granito de arena. Oye, a mí me pasó tal caso y lo resolvimos así de tal o tal cual forma. Y eso contribuye, eso es ser para mí contribuyente. Y aquí estamos reunidos, por eso se llama Consejo Mexicano de Comercio Exterior. Porque nosotros no somos totalmente expertos, nos nutrimos muchas veces de ustedes, ustedes de nosotros, como lo explicaba ahorita con las compañeras de Yanfeng. Sabemos que existe una problemática grave en la solicitud y en las ampliaciones y en los procesos, en el tiempo de respuesta que nos está dando la autoridad. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Ustedes qué pueden hacer? Sí, ustedes pueden tocar la puerta y escribir una carta, y tratar de impulsar un cambio, ¿no? Pero ¿qué les parece si nos juntamos? Si hacemos una voz, si la voz sea Comce Coahuila, y aliándonos también con Canacintra, que está aquí presente, y podemos hacer que esto sea más ruidoso, ¿no? el reclamo, porque al final de cuentas una empresa extranjera, cualquier empresa mexicana, no puede estar solicitando una ampliación a su programa IMEX y que lleven 35 días, como tenemos un caso actualmente de un prospecto. No es posible, porque la ley dice 15 días te resuelvo y ya pasaron esos 15 días. Y no nos vamos a hablar de la positiva ficta, porque también la positiva ficta se la pasan por debajo del arco del triunfo. Pero bueno, siguiendo con el tema que nos motiva hoy, en la agenda del día tenemos una pequeña actualización de OEA. No me voy a poner aquí a preguntarles quién tiene OEA, quién no tiene OEA, o si saben, porque yo creo que todos tenemos idea de lo que es una OEA. ¿Sí? Es Operador Económico Autorizado, no Organización de Estados Americanos, porque ha habido confusiones en algún lugar. Entonces, para esto yo le voy a solicitar a un compañero de nosotros que le va a dar una breve introducción. Es el licenciado Cristian Cantú. Él ha fungido como el líder de la cadena segura, siempre me cuatrapeo, cadena segura mexicana de comercio exterior. Bueno, ahorita lo corrige él. Pero que básicamente es una certificación que nosotros creamos. Y yo me estoy incluyendo en nosotros porque yo no estaba, pero sí la creó él, pero somos parte de Comce Noreste. ¿Qué significa esta certificación? Si tú cumples con todos los requisitos, con todos los preceptos que te pone esta certificación que es propia, el tener una OEA o el certificarte con OEA o CITIPAT va a ser un camino en el parque. Entonces, dado que este servicio ha tenido mucho éxito a través del tiempo, he invitado a Cristian Cantú para que nos dé una pequeña actualización. Recientemente se actualizaron algunos de los preceptos para la obtención o para la continuidad de la OEA, así que a mí me gustaría que Cristian Cantú nos apoyara con una pequeña de 10 minutos, una charla de 10 minutos para que nos actualicen este tema. Y por supuesto, si tiene alguna duda, al final lo podemos hablar con él. Gracias. Cristian. Bueno, muy buenos días.
Como bien comentó Eugenio, pues aquí en Comce tenemos esta área de cadena segura del comercio exterior mexicano, el CASEM, desde hace, pues empezamos en el 2007 como tal marca, y pues hemos atendido muchísimas empresas en todo el tema de certificaciones de la cadena logística, principalmente en temas de CITIPAT, que es la certificación con Estados Unidos, y el OEA a partir del 2012, el OEA, que es el operador económico autorizado, la certificación de la aduana de México. Entonces, no sé si alguna de sus empresas esté certificada en CITIPAT o en OEA, que me hicieran el favor de levantar la mano. Ok, perfecto. Bueno, como ustedes saben, estas certificaciones pues nacen desde los atentados terroristas de Nueva York del 2001, donde se para la cadena de suministro por los atentados y hubo pérdidas multimillonarias para todo el mundo. Entonces, se crea este mecanismo de programas de seguridad, obviamente en Estados Unidos, que es el CITIPAT, y en el 2005, en la Organización Mundial de Aduanas, en una de las reuniones en Bruselas, se propone que los países que pertenecen a la OMA pues tengan un programa de seguridad cada aduana para poder revisar los embarques que salen de su país, no nada más los que entran. Entonces, del 2005 al 2011 se estuvo trabajando en la aduana de México, nos invitaron a nosotros como Comce a formar parte del grupo de la iniciativa privada para formar este programa que inició como programa NEC, no sé si alguien lo recuerde, Nuevo Esquema de Empresa Certificada. Y por ejemplo, pues ahí Comce fue un participante muy activo, estuvimos yendo una vez al mes a la aduana de México y por ejemplo todo lo que aparece en las notas explicativas, eso nosotros lo propusimos porque antes no existía ni en el CITIPAT. Entonces nosotros sí lo teníamos en CASEM, creíamos que era una buena opción que los usuarios, que las empresas tuvieran un mejor conocimiento del alcance que estaba buscando la aduana en cada uno de los estándares. Entonces tomaron esa práctica, después la agarró también el CITIPAT y bueno, a partir del 2012 inició el OEA, aquí en México ya oficialmente para que pudieran ustedes participar. Entonces el OEA genera beneficios importantes de agilización y operatividad, ¿ok? Tienes beneficios, por ejemplo, que rectificación de pedimentos, que ampliación del programa IMEX, consolidación de pedimentos, entre muchos otros beneficios, también algunos fiscales. Entonces, ¿qué es lo que pasó en este año? El 25 de julio salió la tercera resolución y en esa resolución, pues hubo cambios en los estándares. Entonces, siguen siendo los 11 estándares que maneja el OEA, pero le incluyeron subestándares. Entonces agarraron lo que no tenían del CITIPAT, por ejemplo, temas de ciberseguridad, temas de agricultura, entre algunos otros, y lo sumaron a este perfil de seguridad que las empresas que ya aplicaron, pues seguramente ya llenaron ese perfil, y los que van a aplicar, pues lo tienen que llenar. Entonces, ¿cuál es la actualización? Estos cambios en estos estándares. Y las empresas tienen que volver a llenar, los que ya están certificados, tienen que volver a llenar su perfil de seguridad. ¿Por qué? Porque cambiaron los estándares. Entonces, tenemos fecha límite hasta el 25 de enero. Entonces, el 25 de enero es el límite para que nuestras empresas envíen físicamente, no es por BUSEM, físicamente estos perfiles con todos sus anexos, como si fuéramos a volver a aplicar. Acuérdense que este perfil de seguridad es por instalación. Yo puedo tener una certificación como, voy a inventar, Metalsa, por el RFC, pero tenemos que certificar todas las instalaciones de Metalsa SASB que estén dentro de ese RFC, las tenemos que aplicar también. Entonces, dentro de una certificación puede haber 3, 4, 10, 50 instalaciones. ¿Ok? Entonces, es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque si no lo actualizamos de aquí al 25 de enero, nos van a rechazar la certificación y les puedo asegurar que mínimo nos vamos a tardar entre 6 meses y 12 meses en que la volvamos a poder tener. Entonces, para muchos de ustedes, pues esta certificación genera ahorros, genera agilización, etcétera. Entonces, queríamos compartirles este pequeño tema, esta pequeña actualización, para que no se les pase. Y si requieren algún tipo de apoyo, aquí en Comce podemos apoyarlos sin ningún problema. Entonces, estos programas son sumamente importantes para las empresas. Por ejemplo, pues el CITIPAT, tenemos un comercio bilateral con Estados Unidos de 1.5 millones de dólares por minuto. Entonces, creo que es bastante importante. Tenemos en México un promedio de 31 operaciones de comercio exterior por minuto.
Entonces, como ustedes saben, el nearshoring, el PIB que ha incrementado mucho por temas de comercio exterior, pues hace que nuestras empresas tengan mucha relevancia en la economía nacional. Entonces es importante que aprovechemos todos estos programas que tenemos para facilitación de nuestro comercio internacional. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Sí, sí se escucha, sí. ¿Les quedó claro? O lo volvemos a subir a Cristian aquí al escenario. Otra cosa que se me pasó decirles también antes de pasar al panel, porque como ven ahí la agenda del día, ya vamos en tiempo. A mí me gusta mucho todo este tema de las inversiones extranjeras directas, etcétera. Me gusta que vengan empresas extranjeras. Me gusta que haya una multiculturalidad también, al final de cuentas también contribuyen, como les había explicado en la primera parte, contribuyen con parte de su cultura, ¿no? Y nosotros como mexicanos debemos de adoptar y adaptarnos a la nueva realidad que es este noreste diverso, multicultural, y también entender que como micros y medianos empresarios tenemos que subirnos, y esa es labor también nosotros como Consejo Mexicano y como también las autoridades que están aquí presentes, tratar de llevarlos a un punto de que se puedan subir a esta ola del nearshoring. ¿Cómo lo vamos a hacer? Creando certificaciones, porque muchas empresas extranjeras vienen a invertir, pero requieren que las empresas proveedoras tengan ciertas certificaciones. Y no me voy a poner a hablar de una en específico, hay muchas y muy diversas, desde manufactura, no sé, logística, etcétera, lo que quiera, hay certificaciones. Entonces nosotros como consejo, la autoridad, debemos de trabajar juntos y tratar de crear las condiciones favorables para que estas empresas micros y medianas mexicanas, que con mucho esfuerzo, muchas de ellas he sido testigo, han salido adelante y ahora ven se puede decir como una isla. Bueno, pues el nearshoring al final de cuentas es estar cerca de una orilla, ¿no? De un mercado meta. Que también ellos sean partícipes y hacerlos partícipes. Consideren ustedes que están en la gran industria, consideren de lo que les hablo, porque es terrible a veces a escuchar a los micros o medianos empresarios. Yo capacité a mi supervisor por un año entero y llegó no sé quién y se lo llevó por $1,000, etcétera, ¿no? Son temas que debemos de nosotros fortalecernos y fortalecerlos. Ese es mi breve mensaje. Espero que tomemos conciencia y nos ayuden a construir un mejor Coahuila, un mejor noreste, y no es que sea antisureño ni nada, un mejor México también. Pero vivo aquí, de aquí comemos y somos norestenses. Así que, Javier, te voy a ceder el micrófono para que nos ayudes a presentar el tema y des una breve introducción. Yo voy a dar una breve introducción del doctor Javier Zendejas Meneses, director de Relaciones Institucionales de DISEX, que es una agencia aduanal muy grande que manejan 28 puertos de las 50 puertos que existen en la República. Y entre sus diversos servicios está también la logística, aduanas, y bueno, eso lo puede platicar más el doctor Javier Zendejas. Así que, Javier, si gustas acompañarme. Es más, si quieres posicionarte de una vez en tu lugar, ahí tienes un micrófono. Gracias. Yo no me despido, no estén deshecho de mí. En un rato más regreso. Listo. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a sacarle provecho a esta hora y media de su tiempo. Gracias al COMCE, a Andrés, el presidente, al director del COMCE y Noreste director de Nuevo León y de Coahuila por organizar este evento. Pues contentos, creo que necesitamos comunicarnos más, crear comunidad más cercana, y el COMCE pues es un organismo que sin duda tiene mucho impacto. Me voy a permitir presentar
a Gregorio Canales. El señor Canales se graduó en el Tecnológico de Monterrey de la carrera de Economía, realizó un posgrado en Desarrollo Económico y Valoración de Proyectos en Nápoles, Italia, tiene una maestría en Administración Pública en el Tecnológico de Monterrey y la Escuela de Administración Pública John F. Kennedy en Harvard, en la Ciudad de México. Actualmente es postulante por doctorado postulante en doctorado en Administración en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gregorio tiene 46 años de experiencia en el sector público, o sea, empezó a los 10 años, y en el sector público y privado como asesor de comercio internacional en inversión extranjera para el sector manufacturero. Recientemente se convirtió en director de desarrollo de negocios de DIMSA, una empresa de alojamiento, así como director ejecutivo de una firma de consultoría profesional independiente durante los últimos 8 años. Anteriormente, Gregorio se desempeñó como director de soluciones corporativas en Colliers International, una empresa inmobiliaria. El señor Canales se había desempeñado como funcionario de gobierno, estuvo en varios puestos de gobierno, pero su asignación más reciente fue la renegociación del acuerdo de incentivo inversión entre el Estado de Nuevo León de México y Kia Motors para el establecimiento del complejo automotriz con más de 12 proveedores y por un total de 2.500 millones de dólares en el municipio de Pesquería, Nuevo León. Hasta 2009 ocupó el cargo de director general de inversión extranjera de la Secretaría de Economía en México y en este cargo supervisó todos los asuntos relacionados con la inversión extranjera directa del país. Gregorio tiene 66 años, está casado, tiene 5 hijos y 2 nietas, le gusta leer, escribir, artículos para el periódico El Universal, cocinar, hacer jardinería y es miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Exalumnos de Economía del Tecnológico Monterrey en la Ciudad de México y es miembro de Economistas de Nuevo León. Gregorio, bienvenido. Un aplauso, por favor. Y por otro lado, Enrique Mier Campos es licenciado en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con un diplomado en Tratados de Libre Comercio por el Instituto de Altos Estudios Internacionales. Tiene una experiencia de 35 años en el servicio público en diversos temas relacionados con el desarrollo económico. En el gobierno del estado de Coahuila ha desempeñado los cargos de director general de turismo, director de asistencia al inversionista y gestión empresarial y director general de mejora regulatoria y competitividad. Ha participado en diversos eventos nacionales e internacionales, como varias conferencias de gobiernos fronterizos en Tijuana, Chihuahua, Saltillo, Monterrey, Phoenix, Austin, etcétera. También en congresos internacionales de la industria automotriz, Congreso Nacional de Mesas de Competitividad y conferencias nacionales de mejora regulatoria en diferentes estados. Ha impartido conferencias, pláticas en temas de desarrollo económico e inversión de turismo y ha participado en exposiciones industriales y misiones comerciales en diferentes ciudades como Frankfurt, Alemania, Singapur, Seúl, Corea del Sur, Tokio, Japón, Hong Kong, China, Tucson, Arizona, San Antonio, Montreal, Canadá, Santo Domingo, República Dominicana, Quetzaltenango, Guatemala y Ciudad de México, entre otras. Sin más, un aplauso para Enrique, por favor. Bueno, tendencias logísticas en México, una propuesta de optimización. Pues bueno, el nearshoring es un concepto pues, que tiene más de 100 años, en México 30, no es algo nuevo, es una nueva ola, es el tsunami que viene de Oriente, vamos a llamarle así, y el nearshoring pues en esta región nos está afectando para bien, ¿no? Es una situación que tiene muchos retos, pero también muchas oportunidades. Y sin duda esta charla, hablando de Coahuila, pues es la intención, ver cómo esos retos y oportunidades logísticas para efectos de inversión pues pueden avanzar. Enrique, bueno, hablando de competitividad,
hablando de competitividad del estado de Coahuila, que nos puedas compartir un poquito la tramitología, cómo la han mejorado, bajando los números de trámites, el tema de cómo están atacando en Coahuila el proyecto de inversión que viene de nearshoring. ¿Nos puedes compartir, por favor? Bueno, sí, gracias. Bueno, en primer término, gracias a COMCE, Andrés Franco, pues, el director de COMCE Noreste, y Eugenio Rivas por habernos invitado a hacer unos comentarios. En los paneles, me decía un amigo, en los paneles peléate, hay que pelearse, los paneles son de discusión. No, le digo, los paneles son para presentar ideas, para que la gente vaya también, los participantes que vienen de áreas muy diversas. Yo estoy seguro que aquí hay mucha gente relacionada con el tema de import-export, pero también hay gente de recursos humanos, y hay gente de producción, y hay gerentes y presidentes de cámaras y directores de parques industriales. Entonces, el hecho de que nosotros podamos transmitir un poco las ideas que tenemos bien aterrizadas ya en nuestras respectivas áreas, pues les ayuda a ustedes a ver qué se está haciendo. Ha sido muy difícil definir el tema de la competitividad, y yo le pedí al doctor Cendejas en una plática previa que tuvimos que mencionara la competitividad. Ahorita en este momento es clave. Todos los CEOs de las grandes compañías tienen, antes en su escritorio tenían unas revistas que se llamaban Site Selector y Twin Plans, y ahí veían qué estados de México, de Estados Unidos, de América Latina eran competitivos. Ahora, a través del internet revisan los rankings internacionales, y es importante estar bien posicionado. El tema de competitividad, la palabra competitividad tiene todas las acepciones que ustedes puedan imaginarse. ¿Qué es una persona competitiva en materia deportiva? Es el que gana, decían los griegos, Altius, Fortius, y no sé cuál era la otra. O sea, es el más grande, el más alto, el que más salta, el que más corre. Ese es el concepto de competitividad. Si el jonronero del equipo no mete jonrones, no es un jonronero competitivo. Y se mide de una manera muy bien cortito. Sé el mejor del equipo. ¿Quién es la empresa más competitiva de las que están aquí? Desafortunadamente se traduce en ventas, el que vende más productos, el que tiene su producto mejor posicionado. ¿Quién es competitivamente el mejor artista, el mejor cantante, el mejor pintor? Pues quien ha logrado las mayores obras o los mayores éxitos. Sin embargo, como el concepto de competitividad andaba brincando según tu profesión o tus características, se decidió a nivel internacional unificarlo para que este concepto se aplicara a ciudades, municipios, provincias, municipalidades, como se les llame en cada país, distritos, estados, países, y se logró concebir un solo concepto de competitividad para no estar batallando y saber que el que cumple con estas condiciones es competitivo y tiene nada más que lograr algo en lo particular. Me voy a parar un segundito. Claro. Es la capacidad que tienen cualquier entidad, país, región, de atraer inversiones y retener el talento. Nosotros queremos que los profesionistas egresados de las universidades de Coahuila, que son 100 universidades y escuelas técnicas, trabajen aquí. Bienvenidos todos los ingenieros de Toluca, de Puebla, de León y de Monterrey, pero queremos retener el talento. Hemos oído hace muchos años la llamada fuga de cerebros. Nosotros tenemos 3 centros de investigación y los investigadores muchas veces terminan estudiando y viviendo en Austria, en Alemania, en Japón. Nosotros no hubiéramos querido eso, porque
Cuando era joven estudió su preparatoria aquí, luego su carrera, luego estudió una maestría, luego estudió un doctorado, luego trabajó en un centro de investigación de alto nivel y se fue. Nosotros lo queremos aquí. Entonces, retener talento es muy importante y atraer inversiones. ¿Y cuáles son las ventajas de un Estado competitivo? Bueno, tener el capital humano de primer nivel para continuar, en la anterior todavía, por favor, mayor inversión, mayor productividad. ¿Y qué trae la productividad? La productividad trae un mejor puesto, una mejor posición en la empresa, inclusive a veces dirigirla, y la productividad aquí en China, y ahorita China está muy de moda, es ganar más dinero. Y quien gana más dinero, aunque se oiga muy metalizado el comentario, el que tiene más saliva traga más pinole. El que gana más dinero, pues tiene la posibilidad de tener una mejor vida, él y su familia, y que sus hijos estudien, etcétera. Entonces, estas son las ventajas de ser una entidad o un Estado competitivo. Más trabajo, más inversión, más productividad, más recursos. Adelante. No más que para hacer este concepto se tardaron y tuvo que participar la Organización para el Crecimiento y el Desarrollo Económico, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y dijeron, a ver, ¿qué vamos a tomar en cuenta? ¿Solo industria? Nomás la industria es, y lo digo en frente de puros industriales, ¿solo industria es lo único que vale? No, hay que ver cómo andamos tecnológicamente, cómo está la economía de esta región, su conectividad, que es clave, y aquí Gregorio lo sabe perfectamente porque él no quiere decir que ha traído casi 400 empresas a México, dice que nomás 120, pero pues ya dijimos que 400 y ni modo, Gregorio. El mercado laboral es importante. Inclusive la paz laboral. Coahuila tenemos más de, Jorge no me dejará mentir, Jorge Verástegui, presidente de Grupo Alianza, director de Grupo Alianza, años sin huelgas. Y eso es importante también para los inversionistas. La seguridad, ¿qué les puedo decir? De un Estado con problemas de seguridad muy fuertes, hacer la frontera más segura de México. La inclusión, ahorita que está de moda, temas de salud y de gestión gubernamental. Entonces, con eso termino esta primer parte, porque más adelante me gustaría comentarles qué lugares y posiciones tiene Coahuila que le permiten entrar al tema del cual nosotros no somos expertos, que es las exportaciones, las aduanas, me están hablando, los pedimentos, los tiempos en la frontera, y para eso nosotros, para no batallar, hicimos algo muy sencillo pero muy significativo. COMCE, un organismo que tiene presencia a nivel internacional, le pidió al gobernador del estado firmar un convenio de colaboración para poner oficinas en Coahuila, y lógicamente COMCE está buscando tener oficinas también en Tamaulipas y en Durango, en el propio Nuevo León, en Coahuila, en Zacatecas, etcétera, y pues tiene que tener ahorros. ¿Y qué ofrecimos nosotros? Las instalaciones de la Secretaría, el personal, el equipo, y se designó a Eugenio Rivas como director de COMCE. Entonces en Coahuila no hay que viajar a otro lado para recibir la asesoría y la capacitación de COMCE. Ese convenio tenía fecha de caducidad, que es el 30 de noviembre de 2023 a las 4 de la tarde más o menos. Entonces hay que ratificarlo, pero ya tenemos aquí gente que nos va a ayudar con el gobernador electo para decirle que ese convenio es importante ratificarlo. El propio municipio, que aquí está su director de Desarrollo Económico, sabe que ahí está una oficina de COMCE que es apoyo en materia de comercio exterior. Con esta parte, dije que no me soltaras el micrófono, pero no me hiciste caso. Bueno, ya estaba. Con eso termino la primera parte, gracias. Gracias, Enrique. Y bueno, iba a participar el secretario de Desarrollo Económico de Coahuila, pero en este año han llegado 65 inversiones al Estado, y en una de ellas se ocupó en una inauguración de una planta, y se disculpa pues porque, pero bueno, pues bien, muy bien representado. Y he estado tan involucrado que cuando llegué a trabajar en el área, a los 18 años en el área logística, lo primero que me dijeron es que me tenía que trepar a un camión, hacer el recorrido con el transportista
hasta que llegara al destino del producto en Estados Unidos, y luego viceversa en Houston, ver cómo se cargaban los rollos de acero y venirme en el camión para ver el trámite que se hacía en la frontera hasta llegar a Monterrey. Entonces conocí, digamos, de primera mano lo que era la logística. Pero la logística realmente es tan antigua pues, como los fenicios, ¿verdad? Bueno, yo no soy tan viejo, pero 1000 años antes de Cristo ya existía la logística y era llevar mercancías y a veces gente de un lugar a otro. Y yo creo que eso es válido, y mientras no se cumpla la famosa frase de Viaje a las Estrellas de beam me up, Scotty, y poder transportar o teletransportar las cosas por nosotros, vamos a depender de la logística. En estos 48 años yo he aprendido básicamente dos cosas de la logística, y eso me va a llevar a la aduana. Uno es que la logística debe de cumplir con los preceptos de eficiencia, rapidez y costo. Eso debe de existir, si no la logística no existe, o existe cara o existe en una forma disruptiva. Eso es fundamental. El otro principio que yo aprendí es que es muy mal negocio mandar contenedores llenos y devolver contenedores vacíos, porque te cuesta el doble. Entonces, siempre el comercio internacional debe ser bilateral. Debe haber cosas que fluyan de un lugar hacia el otro para abaratar costos. El tema de aduana, de hecho, la palabra misma viene del italiano dogana, que más antiguamente significaba puerta, y nace precisamente en la antigua República de Venecia, cuando en la ruta de la seda, que traían productos de China, de Oriente, hacia Europa, especias, seda, telas, tenían que desembarcar ahí en Venecia. Ahí se fincaba la entrada a Europa, y la República de Venecia llegó a ser muy poderosa porque cobraba dogana, cobraba el impuesto a esas mercaderías para que entraran a Europa. Y siempre se visualizó como un punto de corte, un punto de checkpoint, o como le quieran llamar ustedes. Sin embargo, esto se puede hacer tan fácil o tan complicado como se quiera. Sobre todo debemos de pensar, ¿para qué quiero una aduana? Y hay dos posibilidades para eso. Uno es para cobrar impuestos, como lo hacía la dogana de Venecia, pero el concepto más moderno es para regular el mercado de un territorio. Regularlo quiere decir que no vaya a haber ni desplomes del mercado por sobreoferta, ni también desabasto por sobredemanda o falta de oferta. Es precisamente eso lo que en el concepto moderno del comercio internacional debe de enmarcarse la aduana. Yo comencé a hacer esto en 1975. En ese entonces México era un país cerrado al comercio exterior. Uno leía la tarifa del Impuesto General de Importación y todas las fracciones decían permiso previo, permiso previo, permiso previo, permiso. Todas había que pedir permiso y adivinen qué, todos los permisos los negaban. A menos que tuvieras tú algún conocido ahí, pues el Ferrari de un político o el auto Mercedes de otro, ¿verdad? Fuera de ahí no había muchas posibilidades. Había algunas cuando las empresas comenzaron a importar acero, sobre todo porque no había la calidad de acero automotriz aquí, pues te daban el permiso y así sucesivamente. En aquel entonces nuestra tarifa, nuestra clasificación arancelaria ni siquiera era universal, no existía la clasificación universal. Fue hasta las reuniones del GATT en que empezamos a ver la necesidad de armonizar la clasificación arancelaria, y por eso se llama Sistema Armonizado de Clasificación Arancelaria.
Cambiamos de un modelo cerrado cuando el presidente de la Madrid decide firmar la adhesión de México al GATT en el 86. Bueno, la negociación comenzó desde el 85. En el 86 se vio la necesidad de modernizar nuestro comercio internacional. Modernizar, afiliarnos a la armonización de la tarifa y facilitar el comercio. Y yo en ese momento, que ya tenía algunos años en el comercio internacional, le dije, bueno, lo mejor que hay que hacer es tomar nuestra ley aduanera y tirarla a la basura. No sirve para nada. Y comenzar a escribir una ley nueva pensando en lo que necesitamos para ingresar al comercio mundial. No me hicieron caso, obviamente. Parcharon esa ley y ya es la ley que ahorita tenemos. La ley que ahorita tenemos, yo también la tiraba a la basura. No sirve de nada. Debemos de comenzar a pensar hacia el futuro en el comercio internacional y diseñar una ley aduanera que sea ad hoc para lo que México, el potencial que tiene México en el comercio mundial. Pero bueno, ese es el pensamiento de Gregorio Canales, el que el gobierno lo haga es otra cosa. A lo mejor me pueden llamar radical. ¿Por qué digo que debería haber un cambio? Hoy en día la aduana tiene todavía el concepto restrictivo que tenía cuando México estaba cerrado. El control, la documentación, sean pedimentos, sean avisos, sea documentación adicional que te piden, la labor de los agentes aduanales, la responsabilidad que tienen los agentes aduanales en una transacción de aduana, cuando la verdad ellos lo único que prestan es el servicio de cruce y los hacen responsables. O sea, si yo empresario la riego, el que va al bote conmigo es él. Entonces, y no hay una razón por la cual necesitamos cambiar ese concepto. La aduana tiene todavía restricciones como entidad. Pero si tú le añades a la aduana las restricciones físicas de la aduana, pues entonces el problema se multiplica. ¿Por qué? Porque tú tienes no sé cuántos carriles de cruce en Nuevo Laredo para llegar a un puente que tiene nomás 4 carriles o 6. Entonces, ¿de qué te sirve tener del otro lado un carril o 2 de fast cuando ni siquiera llega el camión que tiene el fast? ¿Por qué? Porque está atorado en el puente y tienes una cola atrás de varios kilómetros. ¿De qué te sirve tener facilitación en el puerto de Manzanillo si la infraestructura del puerto de Manzanillo ya no da más? Entonces, lo único que haces es atorar en un cuello de botella el movimiento de mercancías. Me comentaba ahorita de por qué el despacho en origen. Pues simple y sencillamente es para facilitar las cosas, porque si yo vengo despachado de origen en Shanghai o en cualquier puerto chino, pues voy a facilitar la entrada de la mercancía. Me cuesta, sí me cuesta, pero es más costoso quedarme en el puerto y pagar demoras por contenedores. Es un tema. El otro tema es, yo puedo despachar en la intermodal de Salinas Victoria, ahí en Monterrey, y digo, ¿y por qué no hay una multimodal aquí en Saltillo? ¿Qué falta para hacer una multimodal en Saltillo? Ahí se los dejo para el gobierno próximo, que lo impulsen. Pero eso facilitaría también las cosas, porque harían el despacho aquí y no en puerto. Y así como esto, hay una serie de elementos que abonan a esos puntos que yo les dije: costo, eficiencia y tiempo. Mientras veamos la logística con esos 3 elementos, número 1, y número 2, a los empresarios y a México pensando en que el comercio bilateral es lo más importante para no mandar o recibir contenedores vacíos, México tendrá un futuro promisorio, no nomás ahorita, sino en años por venir. Yo creo que por ahí termino mis comentarios por lo pronto y luego vemos otras cosas. Claro, Gregorio, bien interesante. Sí, sin duda, a mayor regulación, mayor contrabando, ¿no? Y pues sí, la ley en esta aduana del siglo XXI pues se modifica unas 20 veces al año, ¿no? En cambios y a veces
pues hay muchos recursos de consultoría y de las empresas en el tema de compliance. Pues aquí hay muchas empresas, se respira un ambiente automotriz, industrial, y está muy bien. Dentro de ese concepto, Enrique, ¿cómo, y aunado al tema de competitividad que mencionabas, cómo ha ido Coahuila en la tramitología? ¿Cómo han pues mejorado? ¿Y cómo está ahorita Coahuila en un lugar que a lo mejor antes se mostraba como impensable? ¿Qué nos puedes comentar? Sí, gracias. Hay una gráfica, señorita, ya la agarré desayunando, pero esa. Antes, pues, yo no sé por qué me tengo que parar cuando hablo por el micrófono, será por el karaoke. Sí, pues en el karaoke hay que estar parado. Creo que por ahí se borró alguna parte, pero es importante ver, en primer término, los índices en los lugares que ocupas como entidad, para que esa compañía te escoja como su destino. Cuando el CEO de una compañía en Singapur, en Shanghai, en Frankfurt, deciden poner una nueva planta, o antes que decidían, primero tenían que pensar en qué continente, luego tenían que pensar en qué país, luego tenían que pensar en qué estado de la república de ese país, y luego tenían que pensar en qué ciudad. Esos 4 pasos, cuando logras ganar esa inversión, porque las inversiones se pelean en el buen sentido de la palabra, compites con otros estados, cuando ya llegan a la ciudad de Saltillo, llegan a Monclova, es que ya le ganaste a 4 estados y a 3 países y a 2 continentes. Y ahora los presidentes de las compañías, o una figura que existe en las compañías que se llama Site Selector, que es el seleccionador del sitio. Antes una compañía mandaba, fíjense, al de recursos humanos para ver cómo andaba el tema de capital humano, mandaba al de la construcción de la planta para ver cuánto costaban los terrenos y los materiales y los arquitectos, mandaba al del transporte para ver qué compañías de transporte contratar, y mandaba. Entonces había un momento en que la compañía ya había mandado 10 personas a analizar la entidad, y ahora hay gentes que se han especializado y conocen de temas laborales, conocen de temas de producción, conocen de temas de comercio exterior, de construcción de plantas, de impuestos, etcétera. Y ese site selector o seleccionador de sitio se convierte para el CEO de la compañía en un elemento muy importante, porque con una sola persona que envíe a la ciudad, a la entidad, a conocerla, ya le lleva resultados. Le dice, visité Chihuahua, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas y Coahuila, y el estado en donde encuentro mejores condiciones es Coahuila, y además no solamente te digo que es Coahuila, es la ciudad de Saltillo, y además no solamente te digo que es la ciudad de Saltillo, es el parque industrial fulano de tal. Entonces esa persona que define, ya desde antes nos revisó, ya desde antes vio qué lugar tenemos en el PIB nacional, segundo, en exportaciones, segundo, no hay empates, no hay 3 segundos, ni 7 terceros, ni 8 cuartos. Coahuila es el segundo estado más exportador de México, el primero en autopartes, el primero, que es el que creo que se me borró, de vehículos. Los vehículos automotores no solo son carros, sino también camionetas ligeras, y también trailers, y también carros de ferrocarril. Muchos de ustedes saben que la producción de carros de ferrocarril en Trinity es muy fuerte. Muchos de ustedes saben que la producción de los tractocamiones de Freightliner son, yo creo que la mitad de los que se producen en este país. Entonces, pues somos el primer lugar. Cuando les digan que es Puebla, que es Guanajuato, un saludo para los amigos de Nuevo León, que es Nuevo León, pues que posiblemente sea en un futuro, que es Querétaro, que es Toluca, no les hagan caso.
El primer lugar de producción de vehículos de este país se llama Coahuila. Y el primer lugar de autopartes se llama Coahuila. Y eso te va dando un lugar en la economía, porque también eres el segundo en el PIB y también eres el primero en el aprovechamiento, pero luego vienen otros elementos. Por ejemplo, tener un sistema de derecho confiable, segundo lugar nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que los juzgados estatales del Tribunal Superior de Justicia y los unitarios y las salas de los magistrados resuelven más pronto, con menos documentos y más rápido que en otros estados. Tenemos empresas que nos dicen, ¿cuánto se va a tardar la demanda en contra de la compañía que me rentó la nave si nos llegáramos a demandar? Vamos a esperar que todo esté en orden, que yo dure ahí muchos años y que nunca pase nada, que pague mi renta, pero el día que me demande o lo demande, ¿cuánto se va a tardar? No, pues fíjate que si estás en el DF, posiblemente la demanda se tarde 3, 4 o 5 meses, no, le dije años. Entonces tenemos que ver que tener tramitología y juzgados efectivos, cuánto el pagaré, cuánto la demanda laboral si corro a un trabajador o lo rescindo, porque la palabra correr se oye muy fea y los abogados tenemos que utilizar la rescisión del contrato de un trabajador, ¿cuánto se va a tardar? Bueno, en Coahuila inclusive ya hay medios alternos en donde te sientas a platicar y no llegas al juicio. Y en la percepción de la seguridad, algo muy importante, tercer lugar nacional en percepción de seguridad. Si tú le preguntas a una persona en México, y es una encuesta que el INEGI hace cada rato, no sé si cada mes o cada 3 meses, ¿cómo se siente usted en la calle? Ciudad de México, Tuxtla Gutiérrez, Saltillo, Coahuila, Monterrey, Nuevo León. ¿Cómo se siente usted en la calle de seguro? Tanto. ¿Cómo siente usted a la policía? ¿Le corre o se le acerca? Porque a veces al policía mejor le corrías y ahora te le acercas para preguntarle, para que te ayude. ¿Cómo se siente usted en un cajero automático? Ustedes dicen que es el lugar, bueno, no dicen, el INEGI establece que el cajero automático es el lugar de más inseguridad para una persona. Yo sí le volteo tantito, donde esté, le volteas tantito para atrás, no vaya a estar aquí afuera alguien. Es importante porque es un lugar en donde hay dinero y está solo, y la calle, etcétera. Bueno, tercer lugar de percepción de la seguridad. Hay otros 29 estados en donde la gente se siente más insegura. Hay dos muy importantes que son homicidios y robo de vehículos. Estos son muy palpables, o sea, se metieron a tu casa y te robaron el carro en la calle. Segundo, aquí es mejor no es que sea el segundo que se roban más carros, es el segundo en el que se roban menos carros y el segundo que tiene menos homicidios. Y tenemos un tema muy interesante que también es importante. Como Coahuila tiene primer lugar en formalidad laboral y desde hace muchos años, tiene también primer lugar en acceso a instituciones de salud. O sea, hay más posibilidades de que los trabajadores de Coahuila tengan derecho del seguro social. Adelante, la otra gráfica. Y estos son algunos datos que los doy muy rápido. Son un estudio del IMCO, dijo, a ver, nearshoring. El otro día decía uno que decía nearshoring y newshoring. No es new, yo no sé inglés, pero es nearshoring. Relocalización, acercamiento de las plantas a un lugar en donde es un tema de integración, de que si las producen en Coahuila, forman parte del ahora TECAM, etcétera. Es un tema interesante en nearshoring, hay toda una conferencia, pero el IMCO hizo un estudio y analizó las 32 entidades y definió que las 3 entidades con más posibilidades y con más condiciones favorables para atraer inversión derivada del fenómeno nearshoring es Aguascalientes, Coahuila y Nuevo León. Top 3. Estamos en el tercer lugar para este fenómeno tan fuerte. Traigo un folleto en la mano y no lo puedo abrir porque traigo los lentes, que nos dice cuáles son
las inversiones que se dan en Coahuila según el origen del país. Yo les quiero decir que a mí me tocó atender a la primer compañía china que se vino a Coahuila. Golden Dragon se llamaba, no sé si todavía esté, en Frontera. La primer compañía china que se vino a Coahuila, y no fue la primer compañía china que se vino a Coahuila, fue la primer compañía china que se vino a México. ¿Qué ejemplo o qué idea tenemos de los productos chinos? Mala calidad. Los reto a comprarse un teléfono Xiaomi, no es comercial, ¿eh? Los reto a comprarse un teléfono Huawei o no sé cómo se diga. Igual o mejor que los que muchos traen. Y estamos hablando de iPhone, estamos hablando de Samsung, llegaron muy fuerte. Hay vehículos que no más de verlos, dices tú, qué modernidad. Antes el producto chino tenía esa característica, eran producidos de una manera estratosférica, bueno, de cantidades, ¿no?, de mala calidad. Ahora China ha logrado, y fíjense lo que sucedió. Este es no sé, no lo pueden ver, pero les dejamos algunos folletos. La lista de los países que han invertido en Coahuila. Tenemos más de 25 países diferentes que han invertido en Coahuila. China era el último lugar en la lista, porque nomás tenía una planta. Y ahora el primer lugar se llama Estados Unidos, 37% de inversiones de Estados Unidos, por razones obvias. Segundo lugar, China. ¿Qué sucedió? ¿Por qué subió 22 lugares China? Ahí se los dejo de tarea. Y segundo lugar en exportaciones, 110 universidades, 90 parques industriales, 3 puentes internacionales, toda la cerveza de exportación de la compañía Corona que se exporta a Europa y que nada más es la friolera cantidad de 30 millones de botellas diarias, cruza por Piedras Negras todos los días en tren. 2 compañías ferroviarias, las más importantes, cruzan por Coahuila. Ayer me corregía Eugenio, que ya no es Kansas City Southern, Canadian Pacific, Kansas City y Ferromex. El proyecto Port to Plains, que es una idea, aquí viene el tema de logística. Port to Plains es una carretera importante porque todas las carreteras que confluyen con Estados Unidos importantes van al este, van a Chicago, van a Detroit, van a Alabama, Birmingham, que es donde se funde, van a Pittsburgh, van a Louisville, Kentucky, que es donde también se funde y se producen carros, van a Nueva York, pasan por San Antonio, por Dallas, por Houston. Son la gran carretera I-35 o la I-10 o no sé cuáles son las que van al este de Estados Unidos. Bueno, faltaba impulsar el oeste. Hay menos producción, son las Dakotas, es Iowa, es Idaho, es Colorado, es Texas, pero ahí hay gas y ahí hay granos. Entonces se está haciendo un gran proyecto que se llama Port to Plains, de los puertos a las planicies, en donde todas las mercancías de México entren por ahí al noroeste de Estados Unidos. Y escogieron una ciudad, tenían muchas ciudades para escoger, Tenían desde Nogales, tenían El Paso, tenían a Coahuila, Nuevo León, escogieron Acuña, Coahuila. ¿Qué requisitos le pusieron al gobierno de Coahuila? Mejorar las carreteras para poder llegar a otra carretera que es transversal, que se llama el Corredor Económico del Norte. A mí no me gusta preguntarle a la gente cuando estoy en una plática, pero ¿alguien sabe qué es el Corredor Económico del Norte? Tú sí sabes, pero a ti no te estaba preguntando. Está prohibido preguntarte a ti. Es una carretera que todos conocemos. ¿Quién no ha ido a Mazatlán? Es la carretera Matamoros, Tamaulipas, Mazatlán. Resulta que esa carretera va por abajito de un montón de estados. De Sinaloa, de Chihuahua, pasa por Durango, por Coahuila, por Nuevo León, por Zacatecas. Y todas esas mercancías que vienen del puerto de Mazatlán o que vienen del puerto de Altamira, tienen que subir a Estados Unidos. ¿Por dónde las vamos a meter? El tráiler, ¿por dónde se va a meter? ¿Por dónde va a subir?
A subir me refiero a que viene por el trayecto de este corredor económico del norte. Hay que subir por Chihuahua. Bueno, pues sube por Chihuahua, nomás que cruza Durango, échate 5 horas a Juárez, a Chihuahua, y échate 5 horas a Juárez. A Nuevo León no lo voy a criticar porque hay gente de Nuevo León. Entra por Nuevo León y pues te puedes tardar en el puente, en los puentes de Laredo. Bueno, el golpe aquí va para Tamaulipas. Y si entras por Coahuila, en 4 horas y media estás en la frontera y en media hora pasas, o en 1 hora pasas. Entonces, este corredor económico del norte, conectado con Port of Plains y la gran carretera que se estima ampliarla, que va a todo el este de Estados Unidos, y el martes está aquí la directora del transporte de Texas para dar una plática, ayudan a tener mayor competitividad. Y ya termino, señorita, la siguiente gráfica con esto que me comentabas ahorita, doctor, es los trámites. ¿Cómo le hacemos para que en Coahuila sea más fácil hacer negocios? Disminuye los trámites, elimínalos, bájalos. Y se hizo un esfuerzo exactamente en este sexenio de 854 trámites a 352. Una labor titánica. 500 trámites se eliminaron, es el 59% de disminución de trámites. ¿Qué quiere decir esto? Que en Coahuila las compañías encontrarán en el tema de trámites estatales una cantidad mucho menor de la que existía hace tiempo. Adelante, ya la última. Hay un tema que se llama mejora regulatoria, que es mejorar las regulaciones, como su nombre lo dice, para tener menos trámites cada vez. Y se hizo una nueva ley de mejora regulatoria y el gobernador preguntaba que qué podíamos hacer con esta ley de mejora regulatoria para mejorar los trámites. Y se le comentó que hay una regla internacional de la Organización para el Crecimiento y el Desarrollo Económico, que se llama 1 adentro, 2 afuera, 1 in, 3 out. Tiene su nombre en inglés, un nombre muy sencillo, y en México lo adoptó Colima. No más que Colima es un estado que cabe 8 veces adentro de Coahuila, es un estado chiquito, es un estado ciudad. Es fácil hacer las cosas porque ahí está todo. Está la capital, ahí está el centro de gobierno, y ahí está todo, ¿no? Excepción que tienen a Manzanillo como otra ciudad ahí. Y Colima, en su ley de mejora regulatoria, adoptó el 1 in, 2 out. ¿Qué quiere decir esto? Que tú amaneces con 10 trámites en la mañana como dependencia y creas uno. Quiero crear un nuevo trámite para que los socios de la Canacintra tengan más chamba y tengan que hacer más trámites, para que los parqueros tengan más chamba, porque yo lo digo. Bueno, hazlo, no hay problema. Como funcionario público presenta la modificación al reglamento y hazlo. Nada más que tienes que eliminar 2. Haz uno, elimina 2. Empezaste la mañana con 10 trámites, es un ejemplo burdo. Quitaste 1, Mario, ahí en el municipio. Perdón, agregaste 1, de 10 te fuiste a 11, pero tienes que quitar 2, te regresas a 9. ¿Cómo amaneció la ciudad? 10 trámites. ¿Cómo terminó? 9 trámites. Y aumentó 1. Pero el gobernador dijo, ¿no habrá algo un poquito más agresivo? Algo más fuerte para poder ser pioneros en este tema. Hicimos una investigación y en Singapur y en Finlandia existe la regla que se llama 1 in, 3 out. 1 adentro, 1 nuevo, 3 afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que en la mañana amaneces con 10, aumentas 1, te vas a 11, eliminas 3, te vas a 8. Y esto, con el paso del tiempo, te va disminuyendo de manera natural los trámites. Entonces, Coahuila está haciendo esfuerzos para tener los mejores lugares en competitividad y también en tramitología. Entonces es interesante, hablando de esa mejora y esa conexión, los recintos fiscalizados, utilizar el ferrocarril. Y siendo más técnicos, estimado Gregorio, con un enfoque aduanero, aquí hay muchos de los presentes, que buen provecho, por cierto, son de la industria automotriz. La regla de origen, profundiza lo más que creas posible sobre la regla de origen para lograr un valor de contenido regional, ¿no? que pues va subiendo con el nuevo negociación del TEMEC, y eso lo aunaría a qué opinas de la inversión extranjera directa de alguna
armadora asiática en esta región. Muchas gracias. Antes que nada, un anuncio para que no se me olvide. Lo que mencionaba el compañero sobre el Size Selector. Bueno, yo soy un Size Selector, con una gran ventaja. A mí no me mandan de algún país a checar yo juego de local. Yo ya conozco México y sé dónde ponerse y sé dónde no, ventajas de uno, ventajas del otro. Nunca tomo la decisión final, pero sí pongo en la mesa lo que es realmente para que el cliente pueda tomar la mejor decisión. Y también la importancia de la inversión nearshoring, o como le quieran llamar. Yo quisiera mejor llamarle el Mex-shoring, para que se acerque a México más. Y esto lo he vivido más recientemente con inversiones chinas, desde el 2016, 15-16, con un parque chino que se puso en Monterrey, Hofusan, con el cual tuve la oportunidad de conocer a Leticia Shang, aquí presente, y cómo impulsé toda la actividad de llegada de las empresas chinas. El tema aduanero, y sobre todo en referenciado a el comercio entre los tres países asociados, Estados Unidos, Canadá y México, pretende, siempre la idea fue facilitarlo, que no pagaran impuestos, no nos cobráramos impuestos de importación el uno al otro, pero tenía una condición. La condición es: ¿a qué le llamo producto mexicano, o a qué le llamo producto americano, o a qué le llamo producto canadiense? Hoy en día las cadenas de valor suelen ser muy largas, muy grandes. Hay productos que tocan 2, 3, 4 y 5 países antes de llegar a un mercado meta. Y esas cadenas de valor son muy susceptibles a las variaciones. Cuando el señor Toyoda de Toyota desarrolló el esquema de el just in time, o justo a tiempo, y dijo: yo no tengo que fabricar todos los componentes de un auto, lo pueden hacer proveedores míos, y hubo una diáspora de ingenieros de Toyota creando sus propias empresas para satisfacer las necesidades de Toyota. Toyota eficientó tremendamente la operación de las armadoras de automóviles. Eso mismo lo siguió Alemania, y luego lo siguió Estados Unidos, las armadoras de estos países, incluso las francesas, y una industria que estaba sumamente verticalizada, en unos cuantos años se horizontalizó de una manera increíble. Yo sembré en el 2010, sembré una empresa francesa en Irapuato, en un pequeño parque industrial ahí, que fabrica todo, el único producto que fabrica realmente es una pequeña pieza metálica que se ve más como si fuera el botón de mi saco, y que tiene 4 orificios, a veces 3. Esa pequeña pieza metálica es de vital importancia. Un fallo en esa pieza metálica es un desastre. Esa pieza metálica es el paso del explosivo que tiene la bolsa de aire a la expansión de la bolsa de aire en sí. Toda la masa expansiva que tiene el explosivo tiene que pasar por esos 3 o 4 orificios y llenar la bolsa en fracciones de segundo. Si ese dispositivo falla, no se infla la bolsa, y es un fracaso. Esta empresa, en ese tiempo que la sembré hace 13 años, tenía el 35% del mercado mundial de bolsas de aire, y era lo único que hacía. No hacía nada más. Así de especializado es la industria automotriz.
O sea, te vas a elementos sumamente especializados, con lo cual hace la cadena compleja. Cuando negociamos el primer tratado, el NAFTA o el TLC, pues lo que vimos es que ese mercado era importante, pero era sumamente complicado de evaluar. Y nos fuimos por una regla lo más sencilla posible. ¿Cuál es esa regla lo más sencilla posible? Bueno, que cumpla en forma aditiva 1% de integración local. Ese por ciento era el 62.5, si mal no me acuerdo. Bueno, comenzó siendo un poco más bajo y llegó al 62.5. De hecho, estaba puesto 65, y luego tuvimos que renegociarlo y quedamos en 62.5. Pero en la siguiente iteración, la renegociación que se provocó por la cuestión política del presidente Trump de querer renegociar el tratado, esa regla se volvió mucho más compleja, mucho más dura de cumplir en lo que se llaman productos o componentes esenciales como el motor, la transmisión, el diferencial, la dirección. Tenía que cumplir porcentajes más altos de integración local. Luego vino la cuestión del aspecto del acero y del aluminio y algunos textiles para manufacturar vestiduras de los automóviles, que se puso mucho más complejo. Muchos de ustedes ya la conocen, no tengo que repetirla porque operan constantemente bajo esa cuestión. Más aún, un tema importante, la regla de origen en el Tratado de Libre Comercio es autoevaluada. ¿Qué significa? La empresa es la que hace su evaluación de si cumplo o no cumplo la regla de origen para poder mandar el certificado. La aduana americana, el CBP, siempre se reserva el derecho de revisión, y si ellos ejercen el derecho de revisión y determinan que no evaluaste bien esa regla de origen y no cumples, por lo tanto, con la regla de origen, ellos se pueden ir atrás en el tiempo y a ti no te pasa nada, pero a tu cliente en Estados Unidos le van a cobrar todos los impuestos de importación que dejaron de pagar, más multas y recargos. Entonces, es conveniente hacer una muy buena evaluación, incluso yo diría holgada, de esa regla de origen, para poder cumplir sanamente con ese contenido regional y poder vender en el mercado. Si esta situación de por sí ya era complicada, pues les tengo una noticia, se va a complicar más. La industria automotriz está sufriendo un cambio esencial, fundamental, que son los autos eléctricos. ¿Cuál es la diferencia entre un auto de combustión interna y un auto eléctrico? Pues simple y sencillamente, nomás así de ojo, un auto de combustión interna tiene entre 20 y 24 mil piezas y un auto eléctrico tiene entre 8 y 10 mil piezas. Ya se imaginarán que hay muchos proveedores que en el futuro no van a estar si nos vamos al auto completamente eléctrico. Y podemos debatir que cuándo esto va a suceder, si va a suceder en 6 años o 20 años, la verdad lo podemos debatir. Pero el hecho es que hacia allá va. Eso va a poner también un estrés muy grande en la industria automotriz, en la integración de esas cadenas de valor y en cómo se están suscitando. En el historial que yo tengo de atraer inversión, casi 40 años en esto, les puedo decir que yo he visto la industria automotriz que llegaba en los años 80, 90 y principios de los 2000 a México, y era una industria muy intensiva en mano de obra y poca maquinaria. Requería bajos niveles de energía eléctrica para funcionar. Hoy en día, los nuevos productos que se requieren para los autos nuevos y eléctricos en particular son fabricaciones altamente intensivas en capital y requieren altos volúmenes de energía eléctrica.
La norma mexicana de parques industriales creada hace 20 y tantos años dice que un parque, para llamarse parque, debería de contar con por lo menos 250 kVA por hectárea. Bueno, hoy en día eso ya no es cierto. Si un parque ahorita no cuenta con 1000 a 1200 kVA por hectárea, va a ser muy difícil que pueda atraer estas nuevas empresas con alta tecnología, fabricantes de baterías eléctricas, fabricantes de motores eléctricos, fabricantes de chasis. Que ese es otro tema. Cuando el señor Toyoda inventó esta forma nueva de fabricar autos, él fue el que le dio la puntilla de muerte al chasis. Antes el auto se creaba un chasis y todo se pegaba en ese chasis. Y así es como se construían los autos, pero era muy ineficiente y pesado. Cuando querían bajarle la potencia a los motores, necesitaban aligerar esa estructura. Entonces quitaron el chasis y todas las piezas las hicieron embonar en una sola estructura, doblando la lámina de tal manera que en forma corrugada hacía una estructura sólida. Ya no necesitaba el chasis. Desgraciadamente, y así es como se fabrican los autos de combustión interna actualmente. Desgraciadamente esa forma no se sirve para los autos eléctricos. Y esto es gracias al señor Elon Musk y su equipo de ingeniería. Ellos encontraron que como la batería es lo más pesado del auto, más vale que vaya abajo en el piso, porque así el centro de gravedad es más bajo y le da mayor estabilidad al vehículo. Entonces volvió la necesidad y hacer las baterías más planas para que puedan caber en el ancho y largo del auto. Entonces volvió la necesidad de crear el chasis. No más que este chasis ya no es de metal como era hace 40 años, sino es de inyección de aluminio. Entonces imagínense ustedes las prensas que se requieren para inyectar esos chasis. Son prensas que requieren 15 metros de altura y una cantidad enorme de energía eléctrica. Lo que les quiero decir es que la industria está cambiando sustancialmente y va a seguir cambiando, adaptándose a las nuevas necesidades. Esto también se ve influenciado por el tema, que el último tema es por qué no ha llegado una ensambladora china a México. Por varias razones, pero la más poderosa es el mercado. O sea, el mercado mexicano es un mercado de 1 millón de autos al año de venta o menos. Mejor que escenario, 1 millón. El mercado norteamericano es de 13 y muy probablemente el año próximo va a llegar a 14 millones de vehículos de venta al año. Obviamente el mercado interesante es el mercado de Estados Unidos, no el mexicano. Punto número 1. Punto número 2. ¿Pueden entrar los autos a Estados Unidos, chinos, fabricados en China, con marca china? La respuesta es pudieran, pero no los dejan. Y hay 2 elementos que tienen que cumplir, no nomás los autos chinos, cualquier fabricante de autos del mundo tiene que cumplir con la norma EPA, que es de medio ambiente para los autos de combustión interna, y el DOT, Department of Transportation de los Estados Unidos, para todos los temas de seguridad y estabilidad en el camino. La primera prueba es muy sencilla de pasar, pues le ponen un catalizador en el mofle y un detector de laboratorio, dice pasa o no pasa la prueba. Muy sencilla, ahí no puedes engañar a nadie. Pero las pruebas del DOT son jueces, son verificadores los que dicen pasó la prueba o no la pasó. Cuando chocó se canteó más a la izquierda que a la derecha y eso lo hace inviable y con eso no obtienes el permiso del DOT. Y por eso no vas a poder vender con marca. Hasta que eso no suceda, una armadora china se tendría que restringir al mercado mexicano o centroamericano o latinoamericano, pero no tendría la entrada al mercado norteamericano. Eso es por el lado de mercado. Por el lado de regulación,
En México ha habido básicamente 3 políticas propiamente dichas, políticas gubernamentales enfocadas a la industria. Una ya no existe. La primera fue el modelo de sustitución de importaciones. O sea, cómo yo te cierro la frontera y te obligo a fabricar esa silla aquí en México, si no, no hay sillas. Y al principio, pues, oye, es que no hay la tela, no hay el metal. Bueno, te dejo importar el metal y la tela mientras, pero dame un programa de sustitución de importaciones en cómo en X número de años tú ya no vas a tener que importar. Ese modelo empezó en 1942 y terminó oficialmente en 1985. Ya no existe, pero generó un gran desarrollo económico. Los siguientes 2 son el decreto automotriz, que se creó en el 63 o 4 por ahí, que precisamente venía de sustitución de importaciones, pero específicamente para la industria automotriz. Era más laxo, pero obligaba a la empresa automotriz a poner una planta y una cantidad de inversión en este país y a cumplir con la sustitución de importaciones y un volumen mínimo de unidades fabricadas. Y el otro es el programa de Maquila. El programa de Maquila, desarrollado para la frontera norte, después se extendió a todo el territorio y es lo que conocemos ahorita como el IMEX. Esos son los 3 proyectos, las 3 políticas que han existido de desarrollo industrial en México. Las 3 exitosas. En el caso del decreto automotriz, para que una armadora goce de las ventajas que te da el decreto automotriz, tiene que cumplir 2 cosas fundamentales. Una es invertir por lo menos $100 millones, cosa que no veo mucho problema. Y la otra, fabricar por lo menos 50,000 vehículos al año. Y yo me pregunto, ok, si una empresa china viene aquí a fabricar 50,000 vehículos al año, ¿dónde los va a vender? Porque eso representa hoy en día el 5% del mercado. Y el 5% del mercado, asumiendo que vendiera todos los que fabrica. Pero tú no vendes nada más un modelo, tú vendes un grupo de modelos, un auto, 2 SUV, una pick-up, algo así, que lo podías complementar con importaciones directas de China, que te lo permite el decreto. Pero sí, si la línea de producción que pusiste es la de auto, ¿dónde vas a desplazar esa cantidad de vehículos? En México no. Entonces tendrías que pensar en Centroamérica y Sudamérica. Y esa es una limitante muy poderosa para que una empresa china la piense 2 veces antes de venir a poner una planta. ¿Qué es lo que han hecho algunos que se han venido como Hack, como Bike, y creo que MG trae también una operación de esas? Traen lo que le llaman los modelos CKD o SKD, es que significa Complete Knockdown o Semi Knockdown. Con esos modelos, o con esas formas de operar, lo único que hacen es que bajan el impuesto de importación de un 20% a un 10, 8%, dependiendo cuál modelo utilice. Y tú vas a ver la planta de Hack en Hidalgo y vas a decir, no te creo, esta es una planta automotriz, pues si es un galpón, es un almacén. Bueno, sí, esa es la planta. ¿Por qué? Porque lo traen SKD. Y ahí nomás terminan el ensamble y luego lo venden. Esa es la dificultad que yo veo para las empresas chinas para poner una operación en México. Puede ser deseable que la pongan si cambiáramos el decreto automotriz, sí, pero me gustaría que el gobierno convenciera a General Motors, a Ford, a Chrysler, a Nissan, a BMW, a Volkswagen, que ya cumplen con ese decreto y no quieren competidores. Entonces, lo veo verdaderamente complicado. No sé si respondí todas las preguntas, pero bueno. Sí, claro, Gregorio. Pues bien, ha sido bien interesante el escuchar estas propuestas de logística y consejos. Hay tiempo para algunas 3, 4 preguntas. Si alguien tiene una pregunta, por favor de levantar la mano y les acercamos el micrófono. Levante la mano y yo me acerco con ustedes. Y aquí les respondemos. Sin miedo, no pasa nada.
Ahí está, no les van a decir nada. ¿Alguna Sí. pregunta? Allá estamos. ¿Ves? Me fui muy lejos y aquí está. Venga, bienvenido. Muchas gracias. Enrique Pacheco del North Offshoring. Grande plática, señor Gregorio. Me surge una duda que tiene que ver con el tema de tecnología. En su opinión, ¿cuál sería el top 3 o los principales retos en la digitalización de los procesos que acaba de comentar a nivel general? ¿Tú dices en la cadena de valor? Sí, en la cadena de valor, perdón. Mira, fue en el 2000, si mal no me acuerdo, 2013 o 2014, por ahí, apoyé a una empresa, sembré una empresa en Silao, Guanajuato, una empresa hace lo que le llaman rodamentos o valeros, NSK, la empresa se llama NSK, es japonesa. Y cuando estábamos, los ayudé a arrancar y estábamos con el tema del control de inventarios, CIMEX y todo, y empecé a ver cómo estas gentes, como tienen que tener una trazabilidad, o sea, si algo le pasa a un rodamiento, necesitan saber con qué material fue hecho, de qué batch fue hecho, cómo fue manejado, manufacturado, cómo fue templado y una serie de cosas. Entonces, ellos comenzaban con un número, haz de cuenta, el acero que recibían 1, 2, 3. Y luego lo convertían en rondana y es 1, 2, 3, A. Y luego le añadían un tratamiento y luego le iban añadiendo números. Y en ese momento entendí lo que era el blockchain. En ese momento dije, mira, qué interesante, o sea, es una forma de crear trazabilidad. Y luego, años después, supe lo que era el blockchain y dije, mira, esto es el blockchain y es básicamente añadirle numeritos a un embarque para saber la trazabilidad, dónde, con qué camión llegó a puerto en Shanghai, cómo se embarcó de Shanghai, en qué barco hacia Manzanillo, incluso qué grúa lo bajó del puerto, del barco al puerto, qué camión lo trajo, y todo eso puedes añadir numeritos utilizando la tecnología del blockchain. Para mí, esa es la manera en que México pudiera innovar su comercio internacional. De tal manera de que si pudiéramos implementar este blockchain, muy probablemente muchos de los documentos que utilizamos en la importación y en la exportación se pudieran eliminar, porque automáticamente pudieras dar un seguimiento automáticamente. Y no importa que el número sea muy grande. No sé si has visto una factura, cuando te llega una factura que compraste pues gasolina o lo que quiera y te llega la factura y abajo hay un CDFI o CFDI. Bueno, es un numerote que no lo puedes ni memorizar, ¿verdad? Pero no importa que tú no lo memorices, la máquina lo hace y lo puede tomar. Y así pudiéramos nosotros ir implementando mejoras tecnológicas al comercio internacional de México con un solo fin. Acuérdense lo primero que les dije: costo, eficiencia y tiempo. Entonces, si logramos meter en la ley aduanera algo que pudiera llevarnos hacia el blockchain como manejo y control del comercio internacional, creo que facilitaría grandemente las operaciones de comercio exterior. Muy bien. Gran visión, ¿no? El blockchain en la ley aduanera, suena bien. Andrés, como director general COMSE, ¿dónde te escuchamos? Javier, muchas gracias por acompañarnos, por este muy interesante panel. Gregorio, Enrique, muchas gracias por acompañarnos. Y tengo una pregunta para Enrique. En los datos que mostraba sobre las bondades de Coahuila, muy interesante, por cierto, un tema que a lo mejor no me quedó muy claro, a ver si nos podías compartir, Enrique, y yo creo que es un tema fundamental también
de gran atractivo para que una empresa pudiera venir a colocarse aquí a Saltillo, el estado de Coahuila, es la gente, su gente. Y a lo que entiendo es que la demografía en Estados Unidos pues tiene una población que cada vez está envejeciendo, y es lo contrario que tenemos aquí en México. Tenemos población joven cada vez con más edad o capacidad para estar en esa etapa laboral. No sé si eso se esté aprovechando para compartirlo y comunicarlo con estas nuevas empresas que vienen, y cómo deberíamos estar colaborando con la academia, con estas universidades que mostrabas, para preparar a estos jóvenes y que puedan estar con capacidades para trabajar en estas empresas que se ven que están por llegar. Gracias. Sí, bueno, en primer término nosotros hemos visto con gusto que en los anuncios que salen en la televisión, en la prensa, no sé por qué algunas empresas le han subido a la edad, y eso nos gusta mucho, que ahora pueden, antes ponían unas limitantes de edad un poquito drásticas y dejaban fuera aquí yo creo que sí como el 50% nos damos, dejando, hay mucha gente muy joven, pero dejaban fuera a una persona de 40, y tú decías, ¿qué pasó? Ya no te contratan porque tienes 40. O sea, es un tema de bonos, el bono demográfico, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, yo creo que las empresas se dan cuenta que contratar a una persona que tiene mucha experiencia y todavía tiene sus capacidades intelectuales y físicas en muy buen nivel, pues va a ser un elementazo para la empresa, porque aparte de sus capacidades, le va a echar muchas ganas. La persona de una edad mayor de 40, de 45, 50, pues va a dar todo, porque se va a sentir no me gusta decir la palabra agradecido, o sea, no tengo por qué agradecerte que pagues mi experiencia, al contrario, la empresa es la que debería estar agradecida de tener a una persona, pero ella en la primera parte de tu pregunta, creo que ha crecido un poquito. Porque si le vas bajando, ¿hasta cuándo van a llegar? ¿Solo aceptamos personas de 18 a 22 o cómo? No, hay que subirle, porque la persona con experiencia te va a ayudar mucho, porque ya hizo ese trabajo 15 o 20 años en otra empresa. El segundo punto de las capacidades, con estas 110 universidades y escuelas técnicas, en Coahuila se tomó una decisión y nos tocó a nosotros como Secretaría de Economía junto con Coparmex dirigir un proyecto que le llamamos las carreras del futuro, que ya no son del futuro, son del ayer y del hoy. Electromovilidad, industria 4.0, inteligencia artificial, las redes, el nuevo vecindario es Facebook. Básicamente son tres cosas o tres enfoques. Uno es el enfoque legal, el otro es un enfoque operativo y el tercero es un enfoque tecnológico. En el enfoque legal, primero tienes que considerar que, para bien o para mal, nuestros dos países, Estados Unidos sobre todo y México, no tienen la misma historia legal. O sea, uno viene de lo que se conoce como el common law y México viene de lo que se conoce como el civil law, o también le llaman el código napoleónico. No me voy a meter en detalles en esto, pero básicamente uno ve al pie de la letra las legislaciones y viene después la interpretación jurídica, lo que le llaman la jurisprudencia, de cómo interpreto esa palabra escrita. Y en el otro no, el otro lo que se basa es en la experiencia y lo que funciona y lo que no funciona. Eso es un primer punto. El segundo punto, bueno, y eso tiene que ver con lo que él dijo, o sea, allá el agente aduanal simple y sencillamente es un operador que certifica una operación en el sentido de que efectivamente hay dos que checan esa operación y acá en México no. Aquí en México es el equivalente a un fedatario público de la operación de comercio exterior con responsabilidades legales y penales.
Entonces, este señor tiene que ser muy cuidadoso en lo que firma, porque pues va de su cuello de por medio, ¿verdad? Entonces, por eso es diferente. Luego viene el tema de lo que es el comercio propiamente dicho, ¿verdad? El comercio exterior. Y yo creo que ahí resumo lo que ya dije: la ley aduanera, para mi gusto, no nos sirve para lo que queremos. Mira, te lo pongo aprovechando que muchos son automotrices aquí. Si tú quieres entrar a la Fórmula 1, ¿qué es lo que haces? Pues te vas a un equipo que tiene ya autos de Fórmula 1, porque si tú quieres aprovechar tu Mazda poniéndole llantas especiales, un motor de 600 caballos y no sé qué, pues en la primera curva te vas a despistar, porque sigue siendo un Mazda, aunque le hayas cambiado el motor y las llantas y la transmisión, sigue siendo un Mazda. No fue diseñado para eso. En cambio, un auto de Fórmula 1 fue diseñado para eso. Bueno, aquí también la ley aduanera que tenemos no fue diseñada para el México del comercio mundial que tenemos ahora. Necesitamos una nueva ley que nos ayude a facilitar el comercio mundial que México requiere hoy y en el futuro, cuando seamos, y porque vamos a ser una gran potencia en comercio internacional. Y finalmente viene el tema de mercado. Insisto, ¿qué quieres regular tú en una aduana? Bueno, pues obviamente que no pase drogas, no pasen armas, que lo de las drogas lo podemos disentir o no estar de acuerdo, no, ¿verdad? Pero bueno, armas y cosas de esas que están prohibidas. Pero lo otro es asegurar el mercado. Lo único que quieres es eso, es que este mercado no se te desordene con una avalancha de productos que únicamente que van a tronar a todo el mercado y a los fabricantes locales, o viceversa, que haya tanta escasez de un producto determinado que pagues enormidades por él, como es el caso de Argentina, en donde un iPhone que aquí te lo compras en 40,000 pesos, allá pagas casi 100,000 pesos, porque no hay. Entonces, es evitar esas distorsiones del mercado, no es meter la mano al mercado y controlar todo desde el gobierno, no, es simplemente evitar esos picos de mercado que se dan por naturaleza de los flujos de comercio. No sé si con esto respondí a tu pregunta, pero quiero hacer una aclaración al respecto de lo que Enrique mencionó sobre Coahuila y su nivel de eficiencia en trámites. Yo me dedico a sembrar empresas en México. Yo evalúo estados, regiones, evalúo parques industriales, terrenos y hago lo que se conoce como un due diligence de dónde es mejor ponerse. Y yo tengo la experiencia en las manos de decirle que es cierto lo que dice Enrique. En este estado es más fácil empezar a operar. Hay menos trámites, y no solo menos trámites, son más rápidos. Lo que aquí un trámite, un manifiesto de impacto ambiental, me lo despachan en 2 semanas, en Monterrey me lo despachan en 6 meses. Entonces, ¿dónde le voy a decir a una empresa que se ponga? Pues yo, que lo veo desde afuera como uno que me pagan por hacer eso, pues le voy a decir, ¿sabes qué? Vete a Coahuila. Tan sencillo como eso. En Guanajuato, que yo lo tenía aquí, de repente cambiaron la legislación y la licencia de operación ya no es la licencia de operación forever. No, la tienes que renovar cada año y a veces antes. No me ayudes, compadre. Perdón, no sé si me extendí. Muy bien, gracias, Gregorio. Por aquí hay una pregunta, luego Reinaldo de Vale, Transportes aquí Jaguar. tenemos. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Carla Martínez, también de Plasticomio. Mi pregunta es para Enrique. Si bien estamos diciendo que Coahuila está muy bien posicionado para las exportaciones, me gustaría saber si ustedes saben si hay planes de expansión o de otra carretera, que es el entronque que viene de la carretera de Monterrey para Los Chorros y La Carbonera, porque colapsa cuando hay un accidente, colapsa cuando el invierno, toda la neblina. Entonces,
Me llamó mucho la atención hace como 2 meses que mi jefe, o sea, de Estados Unidos, me dice, es que me impacta la cantidad de trailers y tráfico que hay y que la carretera sea de solo 2 carriles. Entonces me gustaría, si se ha pensado, si ustedes saben si hay algún proyecto para ampliación de carretera en ese tramo específico. Sí, este grupo de carreteras que confluyen con Coahuila, y me voy a venir acá primero, la carretera 57, que es la parte de los Chorros, no sé quienes conozcan la sierra y la cantidad de accidentes en una autopista que tiene un declive impresionante y no colapsa, se accidentan y hay muertos y es una zona muy difícil. Aunado con esta parte privada de los Chorros y parte privada de Ojo Caliente, y luego la carretera federal número 40, que es de la que hablaba yo ahorita, y de la carretera de la autopista que opera, o no sé cómo se llama la compañía, Iberdrola, no sé. ¿Iberdrola es de gas o no? Me equivoco. ¿Iberdrola es la de la carretera? Es que se me hace un nombre ahí medio, siempre se me olvida. Bueno, estas carreteras son federales y unas son privadas, o sea, concesionadas. El gobierno de Coahuila, yo creo que cada mes va y entrega el oficio y la solicitud, ampliación de la carretera Monterrey-Saltillo, más carriles, modificación del trazo de los Chorros para evitar accidentes, porque esto depende de presupuestos federales, pero ha habido una quita en los presupuestos a nivel nacional para el rescate de carreteras o mejoramiento de vialidades. Entonces, si estamos atentos, creemos que pudiera, no sé si a corto plazo, haber una ampliación, porque también, si alguien va a Monterrey, cada vez vamos menos a comprar, porque cada vez llegan aquí más cadenas de tiendas y antes era obligado ir a las compras hasta para cosas de papelería, era impresionante. Saltillo ha crecido mucho, ya tanto en tiendas como estoy hablando de la población también, de la población normal, de los ciudadanos que vamos a Monterrey, pues también sufrimos y también se detienen y los trailers. Ahorita platicaba con Gregorio y con el doctor Cendejas de que un trailero en Laredo estuvo 3 días el otro día, le tuvieron que llevar agua. O les tuvieron que llevar, la gente de los poblados cercanos a este puente que está en Tamaulipas, que no sé si se llama Puente Internacional de las Américas o algo así, sabía que estos traileros tenían. ¿Cómo va a estar un trailero 3 días detenido, sin alimentos, sin agua y con necesidades? Entonces, lentitud, accidentes. Un solo accidente en la carretera que estás mencionando colapsa porque hay que esperar a que lleguen las grúas. Entonces, sí es una necesidad que Coahuila tiene y según tenemos conocimiento, el gobernador electo lo trae top of the agenda. O sea, sí está él solicitando, porque nosotros tenemos una relación con la frontera vía Coahuila, promovemos mucho que los trailers circulen por Coahuila. Estamos bonito McAllen, pero también hay comercio en Estados Unidos, puedes ir a San Antonio y Le Paz, etcétera, porque las carreteras de Coahuila no colapsan. Yo te reto a que recorramos la carretera 57, la carretera Torreón, a veces con algún accidente no colapsan. Las carreteras con nuestros vecinos de Nuevo León y a México colapsan por accidentes, por mal trazo, por falta de carriles. Entonces sí es algo no importante, importantísimo que se agilicen, porque esto detiene el comercio nacional e internacional. Muy bien, Enrique, gracias. Entonces, en 2024 hay que salir a votar, eso es importante. Reinaldo, de Transportes Jaguar, por favor, tu pregunta. Y luego Alejandro Cortinas, de Dicex. ¿Alguien más? Levante la mano y nos acercamos. Creo que todo lo que se ha platicado aquí pues es bastante interesante. Más que hacer una pregunta es invitarlos a que a través del Consejo Mexicano de Comercio Exterior
unamos esfuerzos. Creo que al final estamos tratando de unir las fortalezas que tiene el estado de Coahuila, principalmente en este momento, con lo que se pueda hacer por medio del estado de Nuevo León y también con el estado de Tamaulipas, y crear este bloque del norte de México que está encaminado a apoyar el tema del nearshoring. Entonces, ver cómo podemos canalizar todas los apoyos que pudiéramos ofrecer a las diferentes empresas que están apoyando a este crecimiento del nearshoring. Creo que tenemos una ventaja competitiva como región, y me gustaría que lo viéramos así como región. Muy bien, Reinaldo. Reinaldo es socio consejero del COMCE Noreste y, bueno, un ferviente promotor al comercio exterior, y coincido que el COMCE es un organismo privado, autónomo, que impulsa el comercio exterior, y hay que hacer comunidad y seguirla haciendo. Alejandro, por favor. Bueno, primero que nada, agradecer a todos los asistentes aquí al evento, y mi pregunta, y como parte de la conclusión acerca de este tema, es, como vemos en varias de las preguntas, vemos que el nearshoring está aquí, vemos que se está preparando la industria, que se está preparando el gobierno y demás, pero hay preocupación. Incluso para los asistentes que no tienen ahorita a lo mejor una planta nueva por arrancar, incrementaron la línea de producción, vienen más modelos, ganaron más contratos y demás, y la preocupación va creciendo, porque a todos los que estamos aquí nos toca el charter, nos toca cómo le voy a hacer cuando se paró la carretera, qué va a pasar cuando me bloquearon cierto programa o me cambiaron la legislación de un día para otro. Entonces mi pregunta es, si a ustedes les dieran a escoger un deseo, ¿verdad?, en el tema de nearshoring, y pudieran revisar, no sé, partes esenciales como infraestructura de carreteras, infraestructura como en capacidad de equipo de transporte o almacenes disponibles, energía disponible en los parques industriales para nuevas instalaciones, regulaciones padrísimas tipo Unión Europea, que todo fluya de la manera más sencilla posible, o temas de seguridad, o poder voltear y conseguir a la gente capacitada, comprometida, sin estarse pirateando gente de un lado a otro. Para cada uno de ustedes, ¿cuál sería el punto más importante? O si dejé alguno ahí pendiente, ¿verdad?, que pudieran decir, para mí sería le apostaba todo a este primer elemento de mitigación de ese riesgo o de esos problemas que nos vamos a enfrentar, porque el nearshoring ya está, pero viene cargado de problemáticas que van a aderezar esta experiencia. Muy buena pregunta, Alejandro. Yo lo vería por seguridad, y seguridad pues de las carreteras, de las personas, de los ejecutivos. Eso es bien importante. El país tiene mucho caos por todos lados del crimen organizado, y por el otro lado seguridad jurídica, la seguridad de los trámites, de la rapidez, de ser proactivos, de ayudar a fortalecer el crecimiento de las empresas y no obstaculizarlo, ¿no? Yo me iría por seguridad. Tú, Gregorio, luego Enrique. Híjole, la pusiste muy difícil. Mira, de alguna manera muchos de los temas de alguna vez se están solucionando, no de la mejor manera posible, pero digamos fluye. Quizá para mí el tema más o que puede impedir más la llegada de ese nearshoring, sobre todo el nearshoring de buena inversión, de buena paga a los trabajadores y todo, es el tema eléctrico. La situación nacional del tema es crítica. La red eléctrica nacional está constreñida, está exhausta,
y no ha tenido ni rejuvenecimiento ni crecimiento. Entonces necesita esas dos cosas. Si no, de nada sirve que tengamos cuantas plantas generadoras de energía, que tengamos el tendido eléctrico de 400,000 volts que va por toda la República, si no la puedo bajar a un nodo eléctrico que me lo baje a distribución y que puedan eso utilizarse no nada más en fábricas, sino en poblaciones, en gente, ¿verdad? De nada va a servir. Porque conozco muchos tipos de procesos productivos, incluso de servicios, pero ¿qué es el común denominador en todos ellos? En todos ellos es la energía eléctrica. Aunque yo me traiga una empresa como Tata Consulting para ponerla en un edificio ahí en Monterrey, esa empresa necesita energía eléctrica, aunque esté en un edificio, no es ni siquiera una nave industrial, no hay ni siquiera un proceso productivo físico, es electrónico, pero sin energía eléctrica eso no jala. Entonces, para mí el tema es energía eléctrica, número uno. Y número dos, que con todo lo que quiero a Nuevo León y Coahuila, no somos los únicos estados de la República. Cuando tú vas en la carretera y pasas Matehuala, hay ahí un monumento que está más feo que nada, que es lo que se llaman el trópico de Cáncer. Si tú agarras ese trópico de Cáncer, que es horizontal, y lo pones en el mapa de México, abajo del trópico de Cáncer vive el 70% de la población de este país. Arriba del trópico de Cáncer, donde estamos nosotros, vive nomás el 30%. Entonces, pensar que el nearshoring va a venir nomás a esta parte grande, pero con poca población, tiene sus límites. Necesitamos pensar en cómo integrar el nearshoring a esa gente que está abajo del trópico de Cáncer, para lo cual se van a requerir mucha infraestructura y mucha capacitación de gente que no existe actualmente. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. A mí me tocó llevar plantas a Guanajuato cuando contrataba a los campesinos para que fueran a trabajar a la fábrica y los tenías que educar porque escupían en el piso epóxico. Y dices tú, no, hombre, es un piso epóxico, ¿cómo vas a escupir ahí? Pues sí, venían del campo y era lo normal para ellos. Pero se pueden educar. Hoy en día es una buena mano de obra la que existe en Guanajuato. Pero si no hay infraestructura, va a estar muy difícil arrancarlo. Va a estar muy difícil que lleguemos a ese sueño dorado de ser el gran país del comercio internacional en Norteamérica. Necesitamos aplicarnos a esos elementos. La pregunta es mala, y te voy a decir por qué. Mala de maligna, no de que esté mal hecha. Es maligna, tiene jiribilla, abusas de nuestra, ¿cómo decía? Te aprovechas de nuestra nobleza. Las 5 cosas que dijiste son importantísimas y nos pides un deseo. Acá dijeron 2 cada uno de mis compañeros, yo no te voy a decir 2, las 5, infraestructura, mejoramiento de la legislación, también mencionabas, bueno, lógicamente más los temas de la frontera, del capital humano, de la energía, todo incide de manera muy pareja y muy fuerte. Entonces, te agarro la palabra de un solo deseo, las 5 que tú dijiste juntas. Muy bien, Enrique. Una última pregunta por aquí. Venga. ¿Qué tal? Buenos días, Daniel Torres de Superchippers, les agradezco la plática que me dieron. Tocando el tema de logística y viendo cómo pues vienen inversiones nuevas y crecimiento en la economía, yo quisiera saber si ustedes tienen algún conocimiento o alguna idea de cómo se va a poder resolver el tema de los operadores de tráiler, que cada vez son menos y cada vez menos gente se quiere subir a un camión. No sé si tengan alguna idea. La Electric Truck de Musk. No, la verdad es que cualquiera que conoce de cerca lo que hace un conductor de tráiler podrá constatar que no es un trabajo fácil. Es un trabajo, como decía mi madre, es un trabajo endino, terrible. Largas horas, solo,
con todas las necesidades y con todos los riesgos. Incluso no somos el único país con ese problema. Existe en Estados Unidos, existe en Europa. Y por ahí alguien me contó que incluso en China existe ese problema. ¿Por qué? Porque es un trabajo muy difícil. La verdad es que la idea de Moss de crear un tractor que se pueda automanejar es fabulosa. Pero bueno, digamos, todavía está en el imaginario, todavía no se realiza. Yo creo que lo que debe de hacerse son dos cosas. Número uno, trabajar en el tema género, o sea, emocionar a las mujeres a ser conductoras de tractocamiones, que en China ya son, muchas mujeres hay manejando tractocamiones en China y en Europa. Número uno. Y número dos, capacitación y mejoría salarial o de compensación a esa persona. No seguir el esquema de Estados Unidos, porque ya ves cómo está, pagan por milla y pagan muy mal, y para poder sacar el mes necesitas trabajar no sé cuántas horas y una serie de restricciones. Entonces, creo que el modelo tiene que cambiar en esos dos aspectos, incorporar a la mano de obra femenina a este capítulo, número uno, y mejorar las situaciones laborales. Muy bien, Gregorio. Yo agregaría, lo comentaba hace rato, el intermodalismo, utilizar el ferrocarril. El mercado del ferrocarril tiene solo el 20%. Y pues hablando de contaminación, pues contamina 40% menos. Esta inversión de CP, el Canadian Pacific y Kansas City, pues es histórica y tiene una vinculación de redes para toda la región TEMEC bastante interesante. Entonces, el subirte al ferrocarril, evitar ser más barato, contaminar menos, cubicar mejor, optimizar costos. Y bueno, tienes que planear un poquito más porque pues es un día más, 2 días más, ¿no? Pero sí, el ferrocarril creo que puede ser una solución a esta escasez de operadores. Bueno, pues sin más, qué interesante, un honor compartir este panel con ustedes, Gregorio, Enrique, un aplauso para ellos, por favor. Le quiero pedir